Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar del aparato digestivo. Entonces, como bien, así como hemos estado viendo los anteriores sistemas según corresponda, pues un aparato es un conjunto de órganos que tienen un origen embriológico y evolutivo diferente. Y en ese caso, pues estos órganos van a servir para obtener, procesar, digerir, eh, absorber y excretar lo que no sirva para el cuerpo. ¿Cómo obtiene normalmente un individuo pues el alimento? Pues a través de la cacería o del pastoreo, y para ello pues necesariamente sí, solo así necesita hacer uso de su cavidad oral, y pues la cavidad oral está equipada por diferentes estructuras tales como los dientes, la lengua, que dependiendo eh, del individuo, de la raza, o mejor, más que de la raza, de la especie, es el desarrollo evolutivo fisiológico que va a tener dicha estructura para poder obtener el alimento. Ya sabemos que hay animales que se alimentan de carne como tal, hay otros que se alimentan de materia vegetal, o aquellos que se alimentan de ambas. Dicho de otro modo, podemos decir que sabemos que hay carnívoros, herbívoros y los omnívoros, ¿sí? Ahora, yo haría una pregunta. Si un animal come o toma el alimento así tal cual, ¿ya absorbe luego los nutrientes? No, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta sería, eh, ¿el proceso masticatorio sería un ejemplo de procesamiento para que los nutrientes o los elementos formes que constituyen nutricionalmente a un ingrediente dentro de una dieta o ración puedan quedar disponibles para que esos puedan ser absorbidos y luego asimilados? Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se me ocurre pensar en un rumiante, y no cualquier rumiante, una vaca? Le damos grano, cualquier grano, maíz, el clásico. ¿Pudiera ser aprovechado el almidón que hay dentro del maíz a través de su tracto intestinal? Depende, entero. Entero. No, No, ¿por qué? por su capa Por el tamaño de la partícula y por la capa externa del maíz que se llama, ¿cómo ver? cutícula. Cutícula, muy bien. Entonces, pero fíjense, voy a pensar ahora en un rumiante, pero ahora en una oveja. Si yo le doy una ración, una dieta que contenga el grano de maíz entero a esa oveja, ella tendrá la capacidad de masticar. ¿Y por qué la vaca no? Tampoco la oveja. Lo que pasa es que los grandes rumiantes literalmente tragan. Ellos, en cuanto toman su alimento, tragan directamente, no mastican, a comparación, por ejemplo, de las ovejas, que sí tienden a masticar. ¿Sí? Entonces no nos vayamos por la falta de incisivos superiores, porque ambos son rumiantes y ninguno de ellos tiene. Pero es por mencionar un ejemplo. Entonces, el propio aparato digestivo le va a ayudar al individuo a procesar ese alimento para que puedan quedar biodisponibles, para que puedan estar eh, expuestos al epitelio que recubre interiormente el tracto intestinal, y de este modo puedan ser absorbidos o degradados en caso de que el individuo en cuestión desarrolle una fermentación, ya sea microbiana o una digestión de tipo química, o ambas. Existirán individuos que puedan desarrollar una fermentación microbiana y además de ello una digestión química. ¿Cuáles? Los rumiantes, exactamente. Muy bien. Y a ver, ¿habrá individuos que puedan solamente desarrollar dentro del proceso de digestión una parte mecánica? Sí, ¿Quién? las aves. ¿En dónde? En la molleja. Muy bien, excelente. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso absortivo de los nutrientes? ¿En dónde? Por acá dijeron el intestino delgado. Pero mayoritariamente, ¿en dónde? ¿Duodeno, yeyuno o ileón? ¿Sí? ¿La absorción? ¿Seguros? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué hay asas yeyunales? ¿Cuál es la función de las asas yeyunales? Porque precisamente es en el yeyuno en donde se va a llevar a cabo la mayor absorción. Pero si hablamos de digestión, en el intestino, ¿en qué parte se puede desarrollar la digestión? En el duodeno. ¿En qué otra parte del cuerpo se puede desarrollar un proceso digestivo? ¿En dónde? En el ciego.
Del estómago. En el estómago. Muy bien. Y entonces eso me hace pensar, ¿cuántos tipos de digestión pueden existir en un individuo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuáles? Cefálica, muy bien. ¿Cuál otra? Gástrica y la duodenal. ¿Y en qué consistirá eso de la digestión cefálica, jóvenes? ¿Cómo? Sí, de lo que empieza con el aroma del alimento. Desde ahí, por decir, nosotros los humanos cuando empezamos de que huele rico, de ahí pues tu cerebro empieza a relacionarlo con ya está trabajando, empieza a trabajar los ácidos. Ok, está excelente. Entonces, si pusiéramos un dibujo y desde luego lo vamos a poner, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahí tenemos al pequeño grandulón. ¿Cuál es la porción del grandulón que es la responsable de captar estímulos olfatorios? ¿Cuál es la parte del grandulón que es capaz de procesar estímulos olfatorios? Porque ya llevaron oficio. ¿Ah? El rinencéfalo. ¿Y dónde se encuentra el rinencéfalo allí en ese dibujo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Segura? No, Daniela. Se encuentra justamente aquí, en la parte más rostral, ventralmente. Se llama bulbo olfatorio o rinencéfalo. Y entonces, fíjense, de los 5 sentidos que sabemos que posee cualquier individuo, los estímulos olfativos son procesados directamente allí, sin pasar a lo que se llama eh, formación reticular, que esa es otra historia, no me quiero meter ahorita a esa onda. Pero bueno, vamos a explicar rapidísimo, porque por acá tenemos a un chiquitín, que es el estómago. Entonces, ese estímulo que puede ser interno, eh, puede ser interno dentro del cuerpo o externo fuera del mismo, pero al final son estímulos, es decir, una señal que se puede captar a través de algo que se llaman órganos receptores, que forman parte del arco reflejo. Que por cierto, ¿cuáles son los elementos que constituyen a un arco reflejo? Porque aquí vamos a hablar de muchas materias, nada más para comprender la anatomía. ¿Quién se acuerda cuáles son los elementos que constituyen un arco reflejo? Mejor se las anoto. El órgano receptor, es decir, el que va a recibir dicho estímulo, el que va a recibir esa señal. Luego tenemos una vía aferente, es decir, la que va a subir, la que va a llevar hacia el sistema nervioso central esa información para que la corteza somatosensorial, ahorita les voy a preguntar con qué otro nombre se le conoce, se procese dicha información. Hay un mensaje y dicho mensaje pues va a viajar entre la vía aferente y la vía eferente, que ahora por el contrario, la vía eferente pues es la que va a llevar un mensaje, que va a llevar una señal ahora, pero para que actúe ¿quién? El órgano efector, ¿sí? Pero también le podemos decir así, mira, se llama vía aferente somática sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que se capta de cualquier parte del cuerpo y va a seguir una red nerviosa de tipo sensorial, es decir, que tiene la capacidad de percibir estímulos a través de los sentidos, ¿sí? Y en este caso, fíjense que estamos hablando de los olores. ¿Qué tipo de receptor necesita un estímulo olfativo para que pueda llegar al encéfalo? ¿Qué tipo? O sea, me refiero a la naturaleza. Acuérdense que hay diferentes tipos de estímulos. Un olor, un aroma, si huele a chocolate, a café, a ácido, si huele a humedad, si huele a carne asada, si huele a lo que ustedes quieran. ¿Qué tipo de estímulo representa estos ejemplos de estímulos odoríferos? Químico, exactamente. Y por lo tanto, son varoreceptores o quimiorreceptores los que necesitan esas sustancias odoríferas para unirse a él y hacer todo este proceso.
Paro, quimio, termo, mecano, ¿de cuál tipo de receptores? Quimioreceptores. Muy bien. Y entonces, ya entendimos un poquito. Y ahora viene de regreso por la vía eferente, pero le vamos a cambiar también su nombre. Vía eferente somática motora, porque precisamente es la que va a ordenar que se ejecute una acción. En ese caso, como estamos hablando del aparato digestivo y estamos empezando a explicar que se llama digestión cefálica, o sea, quiere decir que algo se va a procesar ahí en el grandulón y entonces le va a mandar una señal al estómago, específicamente a nivel de su mucosa. ¿Y por qué en su mucosa le va a mandar una señal, jóvenes? ¿Qué tipo de células hay en la mucosa del estómago? ¿Células qué? Órale, células G, células G. ¿Qué más? Células principales y las células oxínticas. Entonces, las células G van a producir gastrina, ¿están de acuerdo? Y la gastrina pues va a tener un efecto paralelo en las células vecinas. Y eso quiere decir que su acción es parácrina. ¿Quiénes son las células vecinas de las G? Pues estas que anotamos, las principales y las oxínticas. Entonces, la gastrina va a actuar sobre las principales. Y entonces, las principales, ¿qué van a producir? ¿Ácido clorhídrico? ¿O pepsinógeno? Pepsinógeno. ¿Qué es un simógeno? ¿Se acuerdan? Exactamente. O también conocida como una proenzima. ¿Y entonces qué producen las células oxínticas? Ácido clorhídrico. Sí, creo que se escribe así. Y entonces el ácido clorhídrico va a actuar sobre el pepsinógeno que ya produjeron las principales y por lo tanto se va a convertir en pepsina. Y ahora sí, la pepsina es la forma activa del pepsinógeno que va a ayudar a degradar las... ¿Qué degrada la pepsina? Las proteínas, así es. Y entonces, bioquímicamente hablando, ¿cómo está constituida una proteína? Que ese es el motivo por el cual dicha pepsina tiene que actuar sobre las proteínas para degradarlas y que queden expuestas sus unidades funcionales o estructurales básicas, que son los aminoácidos que están unidos a través de enlaces peptídicos, ¿sí? Entonces, para eso sirve la pepsina, pero además de ello, se produce algo que se llama factor intrínseco. Factor intrínseco. Que en el caso, por ejemplo, de los carnívoros, ¿para qué sirve? Para la absorción de la vitamina B12, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense, ya hablamos de la digestión cefálica y ahora aquí hablamos de la digestión eh, gástrica, pero que es de tipo química, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya cuando, fíjense, aquí llegó el alimento, la saliva, la motilidad estomacal va a contribuir a la formación de él. En la boca se llama bolo alimenticio y en el estómago, quimo. Entonces, cuando el quimo sale a través de un esfínter, que por cierto, ¿cómo se llama ese esfínter que está entre el estómago y el intestino delgado? Píloro. Ahora, una vez saliendo del estómago, ¿cómo se llama esa sustancia? Kilo. Y entonces, ¿ese kilo qué pH tiene? Ácido. ¿Y ahora cómo se neutraliza? Porque si no se baja el pH o se reduce, no se puede llevar a cabo el proceso de absorción y eso implicaría un daño anatómico de la superficie mucosa del duodeno. Entonces, ¿cómo se neutraliza ese pH? Con la secreción biliar que es rica en bicarbonato y además con la secreción pancreática que también aporta mucho bicarbonato, ¿sí? Y entonces ahora sí, hablaríamos de esa tercera digestión que sería la duodenal. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí quedó. Nada más por hablar de digestión, ¿sí? No, no, no. Cefálica, gástrica y duodenal, ¿sí? ¿Sí? Y que fíjate que si en un sentido estricto analizamos lo que sucede en el encéfalo, lo que sucede en el estómago y lo que sucede en el duodeno, es químico. ¿Por qué? ¿Qué se liberó desde el estómago? Una señal, un neurotransmisor. ¿Qué se liberó en el estómago? Un ácido. ¿Qué se liberó en el duodeno? Otro ácido. Entonces todo esto es
químico, perdón, una base para neutralizar ese ácido, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre absorción y asimilación de nutrientes, jóvenes? Porque tengo entendido que están llevando nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿En el intestino se absorbe o se asimila? Se absorbe. ¿Y dónde se asimila? A nivel celular. Cuando pasa del espacio intersticial al interior de la célula, esa es la asimilación. No sé si han escuchado hablar del término, se usa mucho en farmacología, pero pues es lo mismo. Biodisponibilidad, que se refiere pues a la cantidad de una sustancia que está disponible para ser asimilada. ¿Por qué les menciono esto? A ver, si ustedes le dan, por ejemplo, a la vaca 1 kilo de soya, 1 kilo de maíz, 1 kilo de lo que ustedes quieran, ese kilo de eso que ustedes le dieron va a estar biodisponible, es lo mismo que se va a asimilar o se va a absorber, no, ¿verdad? Entonces hablamos de que los porcentajes de biodisponibilidad pueden variar en función de la dieta, del ingrediente, del aparato digestivo del animal, de muchas, muchas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también la última parte es desagradable, pero pues la necesitamos conocer. La eliminación de todo aquello que ya es innecesario o que no le sirve al animal, que es la evacuación, la excreción, que lo hace por vía urinaria o por vía fecal. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el aparato digestivo va desde la boca y termina en el ano. Y si yo les pregunto, ¿en la boca hay un esfínter o hay un músculo que puede tener o desarrollar una función de un esfínter? La pregunta sería verdadero o falso. Dicen que verdadero. ¿Y cuál sería ese músculo? ¿Cuál? No, bucinador no, ¿cuál? El auricular de la boca. Sí, porque solamente permite cerrarlo, abrirlo, pero ojo, no tiene como tal la connotación de un esfínter, porque anatómica y fisiológicamente un esfínter es un anillo muscular involuntario, y pues desde luego el músculo orbicular de la boca es completamente voluntario. Bien, y una vez que se absorben y después son asimilados, esos nutrientes se metabolizan, se almacenan, se utilizan o incluso pueden también desarrollar una función de mantenimiento. Por ejemplo, se me viene rapidísimo a la mente las grasas. Díganme una función de las grasas, una función fisiológica imperante para todas las células. Exactamente, es constituyente de las membranas celulares. ¿Y cuáles son los fosfolípidos de la membrana celular externa? ¿Quién me dice? Bueno, ¿quién me dice los de la membrana celular interna? Son fosfolípidos, así es, pero a ver, ¿en cuál? ¿En la externa o interna hay un lípido que no es de naturaleza glicérica? Entonces se los voy a anotar aquí para que no se les olvide. Entonces, rapidísimo, si hacemos un dibujito de la membrana celular, pues ahí está la membrana celular y sabemos que tiene dos capas de lípidos. Y acá está el famoso LEG y acá está el famoso LIG. Es decir, el líquido o el espacio extracelular y el líquido o espacio intracelular. Y por lo tanto, pues ahí tenemos la fosfatidil, a ver, ya les ayudé, fosfatidil ¿qué? Colina, fosfatidil colina, ¿sí? Y tenemos el otro que es de naturaleza no glicérica, que es la esfingomielina, ¿sí? Externo, interno, a ver cuáles tenemos. Fosfatidiletanolamina, a ver, digan fosfatidiletanolamina. Fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina. Y la otra, ¿cuál me falta? Ese que se utiliza en una vía metabólica para la activación de unas proteínas intrínsecas. Se activa precisamente a través de algo que se llaman segundos mensajeros y para ello se necesita calcio, los diacilgliceroles. ¿El cuál? ¿Cuál? Fosfatidilinositol. 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 Bien.
Entonces, no se les olviden todos ellos porque ahora que lleven farmacología y vean la ruta de la inflamación en patología y que les hablen de los romboxanos, leucotrienos y los prostanoides, se derivan del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico debe interactuar con algo, un compuesto enzimático que tiene tres tipos, las famosas ciclooxigenasas 1, 2, 3, 4, y dependiendo de lo que interactúe, se forman estos compuestos. Pero esa es otra historia, no se les olvide esas. Entonces, fosfatidilcolina, esfingomielina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina y fosfatidilinositol. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos dividir el aparato digestivo? Porque claro que se puede dividir los órganos que se encuentran o las partes que se encuentran en la región craneal o cefálica, y nos referimos desde la boca hasta la faringe, ¿sí? Hay una parte que es solamente conductora, es decir, que sirve para conducir, no absorbe, no procesa, no digiere, solamente conduce. ¿Y quiénes son ellos? El esófago y el recto, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso del recto, sirve para almacenar porque hay algo que se llama ampolla rectal y sirve como almacén de las heces fecales. Y en el caso de las aves puede también llegar a ser almacén porque hay una dilatación que se llama y sirve para humedecer y mantener el grano o el alimento en esa región. Ya les di muchas pistas. ¿Cómo se llama esa parte de naves que sirve para humedecer, para acondicionar el alimento antes de someterse a proceso químico en Buch? Exactamente, muy bien, Daniela. ¿Sí? Te vas a hacer diabética, ya te ganaste muchos dulces. ¿Sí? Los órganos digestivos, por ejemplo, ¿cuáles son? El estómago principalmente, o proventrículo y ventrículo en las aves. Los intestinos que se dividen, ya sabemos, en delgado, eh, grueso y también los órganos que son accesorios. Es por eso que decíamos en un principio, salud, decíamos en un principio, son un agregado de órganos que tienen un origen evolutivo y embrional distinto y nos referimos al hígado, al páncreas y a las glándulas salivales o salivares, como le quieran decir. ¿Sí? Bien. Y entonces, desde luego, pues eso nos permite entender que todos los individuos tienen adaptaciones digestivas particulares, tanto evolutivas como fisiológicas. A ver, eh, ¿por qué en el caso de los carnívoros su intestino es corto? ¿Mandé? Todos tienen digestión enzimática, Harry. Fuerte, que no te escucho. ¿Tú crees que la dentición de un carnívoro sea más eficiente? ¿Y qué me dirías entonces de un rumiante que incluso remuele el alimento? Yo estoy hablando del intestino. Exactamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los individuos que son herbívoros? Necesitan un trayecto más amplio para absorber más lentamente y más eficientemente esos compuestos que constituyen la pared del vegetal. Que por cierto, ¿cuáles son los elementos bioquímicos que constituyen la pared de un vegetal? Un forraje, por ejemplo. Celulosa, hemicelulosa, lignina, y que por desgracia, pues la lignina per se, la microbiota que vive en una relación de simbiosis llamada mutualismo, no es incapaz de digerirla. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se agregaran gilanasa o celulasa externamente por vía oral o liofilizadas en el alimento? Pues precisamente pudieran digerir esta parte de los carbohidratos no estructurales. Pero esa es otra cuestión, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, pues en la cabeza, ya dijimos que están los órganos que van a ayudar a aprehender con H, a aprehender, es decir, a tomar el alimento. Por ejemplo, ¿han visto cómo come una vaca, cómo toma su alimento? Que exactamente, usa mucho la lengua, por lo tanto, ¿creen que su lengua va a estar menos o más desarrollada? Más desarrollada. A lo mejor por eso son más caros los tacos de lengua de res. ¿Han comido alguna vez tacos de lengua de res? Puro músculo, que por cierto, a ver, díganme tres músculos de la lengua. Díganme tres músculos de la lengua. Hay intrínsecos y extrínsecos, que sean intrínsecos. No, geniogloso, estilogloso e iogloso. A ver, díganme la función de cada uno. ¿Cuál ayuda para protruir o sacar la lengua? ¿Cuál ayuda para retraer y cuál deprime la lengua?
El geniogloso la protruye, la saca. El estilogloso la retrae. ¿Y quién la deprime? El iogloso. Otra vez. El geniogloso la protruye, es decir, la saca. A ver, saquen la lengua. Saquen la lengua. Ahí están usando el geniogloso. Ahora metan la lengua. Los que la sacaron. Ahí están usando el estilogloso. Y ahora dejen caer su lengua. Ahí está funcionando el iogloso. Pero no lo hacen así. Entonces, ¿cómo se les va a quedar? Geniogloso la saca. Vamos a anotarlo. No, el grosso también. Bueno, bueno. Déjame tantito, Ahí está, jóvenes. El geniogloso ayuda a protruir, a sacar la lengua. El estilogloso la retrae, es decir, la regresa a la cavidad oral y el ogloso la deprime. Es que tengo una llamada. Es que es importante. Perdón. Hola, hola, ¿qué pasó, Martín? Estoy en clase, pero vi una llamada perdida tuya. ¿En qué te puedo servir? Entonces, bueno, ahí ya quedó más claro, ¿verdad? Ya con esa anotación. Excelente. Entonces, dice que además sirve para eh, aprender, ya les platiqué, para ingresar, pero hablemos un poco de procesamiento, porque dice que el procesamiento, ese color no se ve. El procesamiento. A ver, ¿cómo se llaman las estructuras que constituyen la parte interna del, de la base ósea del cráneo, que sirven para procesar los alimentos? Sí, ¿cuál es la base ósea del cráneo? ¿O no tiene base ósea el cráneo? Sí. Sí, es por el paladar, entonces debe ser. Pero fíjense, para ser más puntuales tendremos que dividirlo en esplagmocráneo y neurocráneo. Vamos a entenderlos mejor. Entonces, ¿cómo se llaman esos elementos formes que varían de acuerdo a la especie que sirven para procesar los alimentos? Dientes. Y si les pregunto, a ver, ¿dónde está la dentina? ¿El cemento o el esmalte? ¿Cuál es la parte más dura? ¿Cuáles de estas tres sustancias que les mencioné, esmalte, dentina o cemento, forman la parte más dura de un diente? ¿Cuál? ¿Es lo mismo? ¿Cemento, esmalte y dentina? Esmalte. El cemento lo encontramos en la cavidad de la pulpa. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, a ver, ¿qué tipos de dientes hay en cualquier individuo? De rostral a caudal. Incisivos, caninos, premolares, molares. ¿Cuál es la función de los incisivos? ¿Cortar? Aprensar, sujetar, desgarrar. ¿Y cuál es la función de los incisivos? Cortar. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los premolares y molares? Masticar. Y ahora, si nos vamos a las caras de los dientes, ¿cuáles son las caras de los dientes? Le vamos a hacer un dibujito para que no se nos olvide. Miren, ahí tenemos un dientito, ¿sí? Entonces, fíjense. Aquí vamos a poner otro dientito. Aquí esta rayita que voy a dibujar sería en la boca. Y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense. Ese espacio que está aquí entre la mejilla y el diente se llama cara vestibular, ¿sí? Ahora, si yo pongo una fila de diente aquí y otra fila de diente acá, y en medio va a estar la lengua, aquí, el espacio que se encuentra entre la lengua y los dientes se llama cara lingual. Vamos dos. Aquí puse un diente superior y un diente inferior. El espacio que está entre ellos se llama cara oclusal, ¿sí?
Ahora voy a poner otros dientitos aquí. Imagínense que son los incisivos y los estamos viendo rostrales, ¿sí? Y ahora vean esta línea que le voy a poner. Esta línea que está justo por el plano medio, por la línea media, entre los incisivos mediales, se llama cara mesial. Y cuando se aleja de la cara mesial, en este caso aquí o acá, pero también pudiera ser acá, se llama superficie o cara distal. ¿Cuántas llevamos? 5. Y nos falta una que se llama de contacto. ¿Cómo que de contacto? Ah, bueno, para eso voy a poner un diente aquí, otro acá y otro acá. Entonces lo voy a rayar en blanco. Esta carita que está entre un diente rostral y un diente caudal se llama superficie o cara de contacto. ¿Sí queda claro? No, a ver, déjenles pongo entonces un perruchín para que me entiendan mejor. Te traigo varios perruchines aquí. Por eso déjame, te lo pongo el perruchín para que nos quede mucho más claro. Ahí está el perruchín. Aquí para el caso de los incisivos usamos mesial y distal. Fíjate, exactamente aquí, en el plano medio, le llamamos cara mesial. Pero hablando de los incisivos, la cara que se aleja de la línea media, es decir, esta y esta, le vamos a llamar cara distal. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. ¿Sí? Bien. Mesial y distal. Ahora, si veo al perruchín aquí por lateral, ahí está. Y ahora le vamos a poner una rayita por acá. Aquí hay, ay caramba, aquí. Aquí ya vieron que el, el último premolar tiene contacto caudalmente con el primer molar y viceversa. El último premolar tiene contacto con el premolar penúltimo. ¿Sí me explicó? Hablando de los molares y premolares, allí utilizamos el término superficie o cara de contacto. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver, vamos a quitar unos cuantos dientes para que nos quede más claro lo demás. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Lo voy a voltear así tantito, para que se entienda. Aquí tuve que quitar un diente X para yo ver que aquí hay una superficie, una cara que va a tener contacto con el diente que quité. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando se obliteran, cuando se cierra la boca, los dientes tienen contacto con su cara oclusal. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ahora, si nosotros le pudiéramos poner la piel, pero si se la pongo no sé qué pase, vamos a ver qué pasa si se la pongo. No, se la voy a quitar porque no se ve, pero se la voy a dibujar. Aquí está la piel, caramba. Aquí está la piel que está recubriendo la cavidad oral. ¿Sí me explico? Entonces, aquí hay un espacio, lo vamos a poner de otro color, que constituye lo que se denomina vestíbulo de la boca. Esto. El vestíbulo de la boca es el espacio. Si ustedes quieren tocar sus dientes con su lengua, esa parte que está entre sus dientes y las mejillas, la mucosa oral, se llama vestíbulo. Entonces, esta superficie o esta cara en la cara, vestibular. ¿Sí queda claro? Y aquí vamos a poner, voy a dibujar la lengüita. Aquí está la lengua. Esto que estoy dibujando aquí es la lengua. Entonces, la lengua puede tener contacto con esta raya que voy a poner aquí de otro color, que es la cara lingual de los dientes. Entonces, ahora sí ya comprendemos la cara lingual, vestibular, de contacto, oclusal, mesial y distal. ¿Sí queda claro? Entonces, todo eso es necesario para que el animal en cuestión pueda procesar el alimento. Y órale, ya después de hablar un poquito de lo que hay en la cabeza, ¿qué parte del aparato digestivo se encuentra en el cuello? Pues básicamente el esófago, que dependiendo de la ubicación en donde se encuentre, simplemente podemos decir que es cervical torácico, ¿sí? Pero en el cuello solamente cervical, desde luego, y ya no hay nada más de digestivo allí. Luego nos vamos a cavidad abdominal, pues ahí empieza o continúa el aparato digestivo con la porción más caudal del esófago, que es la porción abdominal, ¿sí? ¿Qué otros órganos podemos encontrar después de ello? El estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas,
¿Sí? Bien, ya casi hablamos, digo, ya casi acabamos. Mucho de esto que te platiqué, ya me lo adelanté. A ver, los labios tienen musculatura estriada voluntaria, ya lo platicamos, ¿sí? Dependiendo de la especie, pueden ser unos más móviles y táctiles. ¿Qué especie conocen ustedes que sus labios literalmente funciona como un dedo? Los caballos son muy inteligentes. Yo me acuerdo mucho del profe que nos daba cirugía porque nos decía, a veces a los caballos literal los tienes que dejar con candado, ¿eh? Porque tú según les haces un buen nudo y ellos utilizan su belfo como un dedo. Entonces eso que implica que su labio es muy móvil, demasiado móvil, ¿de acuerdo? En el caso y además táctil, lo que quiere decir que tiene una alta proporción de paro y mecanorreceptores. En cambio los bovinos, pues hace rato platicábamos, tienen más desarrollada la lengua, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Fíjate, ¿cómo se llama la mucosa que reviste específicamente los alvéolos dentarios exteriormente y le va a permitir además anclar a cada uno de los dientes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte de la mucosa eh, oral que está específicamente en los alvéolos, en las cavidades alveolares, que son los que van a permitir que se incruste, que se mantenga alojado y anclado cada una de las piezas dentarias ahí? No, espérate, ahí eso me suena como a hombro. Gingiva. Ustedes ya llevaron o están llevando bacterianas. Hay algunos bichos que producen algo que se llama estomatitis. ¿Qué es estomatitis? ¿Inflamación del estómago? Entonces, ¿de qué? ¿De la qué? De la mucosa oral. Y si se inflama solamente la mucosa que está aproximada a los alvéolos, ¿cómo se llama? Gingivitis. Entonces, no se les olvide. Entonces, las encías están constituidas de epitelio estratificado. Bien, entonces ya hablamos aquí de los dientes, vámonos. Aquí también de la lengua, ya hablamos. En la cavidad oral, además de la lengua, de los dientes, también aloja glándulas. ¿Qué glándulas conocen? Sí, ya sé, las salivales, pero ¿cuáles? Pero fíjate, estamos en cavidad oral. ¿Qué glándulas salivares conocen? Sublingual, ¿qué más? Estamos en cavidad oral. La parótida no está en cavidad oral. Maxilar. Yo no me espero esto A ver, vamos a ponerla. Esta que estoy señalando aquí, que voy a poner una flechita antes de cualquier cosa, ¿qué creen que sea? Oh, qué cosas. Esta. ¿Sea una glándula? La parótida, muy bien. ¿Y cuál es la glándula más grande, Michelle, para que dejes de whatsappear? ¿Mm? ¿Cuál es la glándula más grande, jóvenes? La parótida, por eso se le conoce como glándula mayor. Y las menores son las más pequeñitas. Y voy a mencionar varias. La sublingual, submandibular, en el caso de las aves cricoaritenoidea, la cigomática. Y por cierto, ¿cuál de estas que mencioné se encuentra preponderantemente presente en los perros? En el perruchín. La cigomática. Entonces aquí tenemos la glándula parótida. Acá tenemos la cigomática. Solamente el perruchín, dejen quito este huesito para que la puedan ver. Sí, es más, también voy a quitar este huesito para que la puedan ver. Ahí está la glándula cigomática presente. Es de gran tamaño en los perruchines. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Yo por más que quiero, me aviento un choro mareador y no quiero. Sí, bueno, ahí está lo que les platiqué. Sí, entonces nos dice que la parótida está en la rama de la mandíbula. ¿Cuántas ramas tiene la mandíbula? Dos. ¿Sí? ¿Cuáles son? La vertical y la horizontal. Y entre la rama vertical y la horizontal, ¿qué tenemos? ¿El qué? No, entre la rama horizontal y la vertical.
¿sí? A ver, me tengo que regresar para ponerla, ahí está. Aquí tengo la rama horizontal y aquí tengo la rama vertical. ¿Qué es lo que tengo entre ellas? El ángulo de la mandíbula. Y entonces, explicado esto, ¿cómo se llama esta parte que les voy a señalar? ¿Cómo se llama esa parte que está señalando la flechota? Si es una apófisis, ¿cuál? Angular, muy bien, excelente. Y bueno, pues aquí tenemos la parótida, ¿sí? Excelente. ¿Qué otra cosita? Ya platicamos, entonces ahí están las glándulas que les dije. ¿Dónde se encuentra el frenillo lingual? Debajo de la lengua. Excelente. Entonces, si les pregunto, a ver, ¿cuál es la glándula? Yo espero que lo hayan leído, por eso le cambié. Hasta estaba marcado en amarillo. ¿Cuál es la glándula salival que va a desembocar justo donde está el frenillo de la lengua? ¿Eh? Se lo voy a poner para que lo lean. Ahí está, la mandibular, ¿sí? Abusados, ¿sí? Ah, mira, aquí hay algo bien interesante. Dice que la sublingual puede ser monóstoma o polístoma. Déjame agarrar una víctima. Alan, ¿qué quiere decir eso de monóstona o polístona? Polístoma, perdón. Y mucho lo repetimos en histología. Mono, ¿qué quiere decir? Chango. Uno, que tiene un solo conducto. Y poli, mucho. Entonces, puede ser mono o polistomática. ¿Y de qué depende esto? De la especie. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de las glándulas salivares? Así muy resumidamente. Primero que nada, producir saliva, el cual va a servir como medio de lubricación y de eglución. Y dentro del proceso de digestión, además, ayuda a darle. ¿Qué pH tiene la saliva, chicos? ¿Ácido? ¿Alcalino? O el bicarbonato. La saliva aporta mucho bicarbonato. Y entonces, a ver, la saliva contribuiría a desarrollar parte de la fermentación, de la digestión química en un individuo. Sí, muy bien. Y además, ¿qué ayuda a degradar la saliva? Amilasa salivar. Muy bien, los almidones que constituyen algunos de los carbohidratos. Excelente. Entonces ahí está lo que del esófago que platicamos. A ver, si yo les pregunto, a ver, ¿dónde se encuentra el esófago? ¿Cuál sería su relación o su situación? ¿Quién me dice? Ajá, vas bien, vas bien. Muy bien. ¿Dorsal a las vértebras cervicales? Ventral. Muy bien. Vas bien, Fátima. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos a Fido, miren. Aquí tenemos la tráquea y es ventral al esófago. Este rosita es el esófago. El esófago está inclinado o dirigido hacia la izquierda en los individuos. Entonces, si tuviéramos que hablar de límites, ahora le dije, ¿por qué está moviendo? El, el esófago se encuentra dorsal a la tráquea, ventral al cuerpo de las vértebras cervicales, ¿sí? Y dijimos que tiene una porción cervical, una torácica y otra abdominal, que es la más caudal. ¿Qué términos utilizamos para referirnos a su arquitectura anatómica, Carelli, perdón, del esófago? ¿Qué términos utilizamos para referirnos a la arquitectura anatómica del esófago? Sí. ¿Cómo que José? A ver, José. A ver, ¿quién me dice qué? Vamos a empezar de lo básico, a ver. Acuérdense de los principios rectores de la anatomía veterinaria. ¿Cuáles son? No. Principios rectores de la anatomía veterinaria. Ajá. Entonces, ¿qué principio sigue el esófago? ¿O qué principios? Tubular, tubulación. ¿Qué más? ¿Cómo está constituido el esófago?
por capas. Y el principio de la anatomía que dice que un individuo o su cuerpo puede estar constituido por capas, ¿cuáles? Estratificación, muy bien. Y ahora sí, ¿cuáles son las capas, amigo? Y antes que eso, eh, ¿qué terminología anatómica utilizo para referirme a este órgano en cuestión? Sí, ¿qué terminología anatómica? Interior, exterior. Ahora sí, ¿cuáles son las capas de interior a exterior o de exterior a interior? Cosa luego, su mucosa muscular y serosa. Muy bien. Y en el caso de los rumiantes, ¿cómo creen que va a ser su capa muscular? Más gruesa y más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la regurgitación. Y fíjense, entonces, si sabemos que el movimiento peristáltico, pues es un movimiento involuntario para conducir el alimento, en ese caso de la cavidad oral, al rumen. Pero en el caso del rumiante tiene que desarrollar también lo contrario. Ya sabemos que se llama rumia al proceso de remasticar, de volver. ¿Cuánto tiempo tarda un bolo alimenticio en una vaca que pesa 180 gramos para regresar desde el rumen a la cavidad oral? ¿Cuántos? ¿Cuántos segundos? 3 segundos. Y más o menos la vaca pues mastica de 44 a 60 veces. ¿Sí? Y le va a incorporar mucha saliva, mucho bicarbonato y además con ello vas a reciclar la que recicla el rumiante a través de la rumia por medio de su saliva. Ustedes que están llevando nutrición, ¿qué recicla? La urea. Sí. Ah. ¿Y para qué sirve la urea en un rumiante? Para producir proteína. Exactamente. Y entonces, ya masticó la vaca. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en reincorporar ese bolo con mucha saliva, bicarbonato de urea? 1.5 segundos, solamente la mitad. Muy bien. Bueno, ya explicado esto, podemos continuar. ¿Sí? Bien, eso ya lo platicamos. Fíjense, ya sabemos que todos los individuos son monogástricos. Aquí por eso lo puse así, no rumiantes, porque podemos decir hay animales rumiantes y no rumiantes, ¿sí? Y hay animales que tienen estómagos sencillos o compuestos, o simples y compuestos. O sea, ¿por qué o de dónde viene la expresión compuesto? Porque tiene diferentes compartimientos. Pero entonces eso también nos permite decir que es policavitario, o sea, que tiene varias cavidades. El rumen, el retículo, el omaso y el abomaso en el caso de los rumiantes, ¿sí? A ver, sabemos que es un órgano dilatado. A ver, si yo les pregunto, ¿qué especie tiene divertículo gástrico? ¿Cuál sería su respuesta? Y a ver, ahora les voy a preguntar, ¿qué especie tiene dos divertículos gástricos? El pecaride collado, ¿sí? Muy bien, es un primo hermano del cuchipuerco, ¿sí? Y a ver, eh, ¿saben qué es el fundus? A ver, ¿qué es? El fondo. ¿Y el cuerpo? Ándale. Ya, ahorita le damos 20 dulces, si no ahorita que los pierda. Bien, ahí estoy señalando al estómago y sin una sola gota de sangre en la disección. Y aquí tenemos, ¿dónde está mi color? Quiero que salga el color. Aquí está un esfínter que se llama cardias y por acá está otro que se llama píloro. ¿Cómo se llama esta parte? Fundus y entonces esta
A ver, ese es No, el de allá. Además, Este es el fondo o fundus y este es el cuerpo. ¿Eh? Y para que nos quede más claro, mira, yo vengo preparado para todo. Dice, el fondo es un saco ciego situado a la izquierda de la parte cardial. Así, sencillito, ya no tengo que leer todo lo demás. Y justamente por eso se lo señalé aquí. Estoy viendo la parte izquierda lateral dorsal del animal. Por eso esta que voy a poner ahora con otro colorcito para recalcarte. Ese es el fundus o fondo del estómago, que se define como la parte izquierda de la región cardial. A ver, topográficamente, ¿en cuántas partes se divide el estómago? Y fúndica, muy bien. Y a ver, ¿qué especie tiene solamente un epitelio glandular en su mucosa, Yumi? ¿Quién me dice? ¿Vale? En su mucosa. ¿Qué especie de las domésticas que estudiamos tiene solamente una parte glandular en su mucosa? ¿Qué? ¿Cuál? Exactamente, el perruchín. Y por ejemplo, ¿el caballo tiene Margo plicatus? ¿El caballo tiene Margo plicatus? Sí, y muy marcado, completamente muy marcado. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar la esplagnología que nos decía, estudia la interrelación que existen entre los órganos viscerales, las estructuras que los soportan y shalala, shalala? Bueno, pues aquí las estructuras que le van a dar soporte anatómico al estómago son el ligamento gastrohepático y los omentos, el mayor y el menor. A ver, esto de gastrohepático, ¿como a qué les suena? ¿Va a unir quién con quién? Al estómago con el hígado. ¿Cuál es la función de los omentos? ¿Quién se acuerda? Además de suspender, en este caso al estómago, a la parte dorsal del abdomen. ¿Vale? ¿Cómo? No. ¿Cuál es la función de los aumentos? ¿El qué? Exactamente, almacenar grasa. Sí. Acuérdense, cuando hacíamos disecciones, ¿de qué es lo primero que tenemos que quitar para acceder a los órganos? La grasa que estaba tanto en los omentos como en el mesenterio. Muy bien. Y entonces, ahora, aquí están las partes que platicamos, entonces ya me adelanté un poquito, ahí está. Esta parte, fíjense, si yo les digo, a ver, me quedo solamente con esta parte, fíjense, ay, mosca fea. Sí, ahí estoy cubriendo, estoy solamente dejando en amarillo los órganos con los que me dice que tiene relación el estómago. A ver, ¿dónde se encuentra el diafragma respecto al estómago? Craneal, muy bien. ¿El hígado? ¿Dónde se encuentra el hígado respecto al estómago? También craneal. ¿Dónde se encuentra el vaso respecto al estómago? ¿Dónde? ¿Dorsal? ¿Ventral? Ahorita lo vamos a ver. ¿Y el páncreas? Vamos a verlo, para que no les digan que no les cuenten. Entonces ahí tenemos el estomaguito. Fíjense, aquí tenemos al hígado, ¿sí? Uno de sus lóbulos. A ver, déjenme, le pongo tantito músculo para que vean el músculo. Déjenme lo quito, a ver. Ahí, ahí está el diafragma. Está craneal. Si lo quito, encontramos al hígado. Pero a ver, ¿el hígado está más a la derecha o a la izquierda del abdomen? Más a la derecha. Si yo digo el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho, ¿esta aseveración es correcta o incorrecta? Es correcta, ¿sí? Y si yo digo el estómago lo podemos ubicar en el hipocondrio izquierdo, ¿la aseveración es correcta o incorrecta? Es correcta, ¿sí? Yo espero que ese tipo de detalles los vayan anotando, ¿eh? Muy bien. Hipocondrio. ¿Hipo qué quiere decir? Debajo. Condrio.
cartílago, que están por debajo del cartílago costal. Entonces, el hipocondrio es una de las 9 zonas de las cuales se divide el abdomen. Y te las voy a dibujar para que no haya lío. Es más, permíteme, voy a hacer lo siguiente. Te termino de explicar esto y te lo dibujo. Entonces, ahí está el estómago. Aquí está. Entonces, el estómago está caudal tanto al hígado como al diafragma. Ese es el estómago. ¿Y dónde está el, el páncreas? Ah, bueno, para identificar el páncreas tendría que irme al lado derecho del animal. Déjale, doy la vuelta al perruchín y ya lo estoy viendo acá, mira. Este que está aquí es el páncreas. Deja aquí todas esas estructuras que nos están estorbando. Y aquí está el páncreas. ¿Sí? Pero fíjense que por un lado el páncreas es proximal del lado medial derecho del estómago. ¿Sí? Aquí está, porque este que estoy tocando es el estómago. Y ese es el páncreas. Estoy viendo así el animal desde el lado derecho. Y entonces quiere decir que esto es la superficie derecha del estómago. ¿Sí me explico? Entonces ahí está el páncreas, por eso se está dirigiendo al plano medio. Entonces decimos, es proximal respecto al lado derecho y medialmente hablando del estómago. ¿Sí? Pero es caudal al, al diafragma y al hígado. Y ahí está. ¿Qué otra cosa? ¿Ese que está picando ahí qué es esto? Este es el hígado, es el proceso caudado de un lóbulo, el proceso caudado del lóbulo caudado. Sí, recuerden que el lóbulo caudado se divide en papilar y caudado, dos lóbulos, caudado y papilar. ¿Sí? ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado del perro? Bueno, primero una cosa y luego otra cosa, si no, amigón va a decir que ni le expliqué ni nada. Ah, ya no nos falta el vaso. ¿Quién me decía, dónde me decía Sobet que estaba, dónde? Dejen quito el hígado para que lo podamos ver. ¿Granela dónde? Granela al hígado está el diafragma. ¿Tú dónde me dijiste que estaba el vaso? Está abajo. Está a la derecha o a la izquierda. A la derecha, Cuando han practicado alguna vez box, gancho al hígado. gancho al hígado, el hígado está a la derecha. Entonces, a la izquierda está el vaso. Déjenme quitar esto. Pero Respecto al estómago. Me tengo que aventar toda la disección para encontrarlo. Ah, espérame, ya se deja, saco al otro perruchín, es más fácil. O al caballo. No, sí lo tiene. Con razón ya decía que algo tenía. Bueno, voy a hacer la disección desde afuera para explicarte, amigón, bueno, para explicarles los de las 9 regiones abdominales. Aquí estaría el flanco. Ah, déjalo, pongo en otro color. Hay dos flancos, ese sería el flanco izquierdo, ese sería el flanco derecho. Aquí estaría el hipocondrio derecho, acá estaría el hipocondrio izquierdo. Aquí estaría la región epigástrica, aquí el mesogastrio. Aquí estaría la región inguinal derecha, la región inguinal izquierda. 3, 6, 9. Y la parte abdominal caudal. Ahí está, esas son las 9 regiones abdominales. ¿Sí? Repito, ese es el lado derecho, vamos a ponerle la D de derecho. Derecho. Y acá izquierdo. Entonces, ese se llama hipocondrio. Y obviamente hipocondrio izquierdo, porque acá tenemos el hipocondrio derecho. Ese se llama región epigástrica. Vamos a anotarla. Epigástrica. O el epigastrio. Y luego tenemos el mesogastrio, que sería este. Mesogastrio. ¿Sí? Esos son los flancos, este que voy a señalar aquí,
Esa es la región del flanco derecho, flanco, y obviamente tiene un flanco izquierdo, que sería esta que está por acá. Luego tenemos la región inguinal derecha y la izquierda, que son esas que acabo de señalar. Entonces serían las ingles o la región inguinal, ¿sí? Y esta sería precisamente la región abdominal caudal. O también le podemos decir pélvica, porque va a comunicar, va a estar entre las ingles. Son las 9 regiones abdominales en las que podemos dividir topográficamente de manera superficial al abdomen de un perruchín. ¿Mande? ¿Cuál? La que está entre las A la región abdominal caudal o pélvica. ¿Sí? Y entonces vamos a ver el perruchín, nada más déjale quito la piel, déjale quito el músculo, déjale quito cardiovascular, déjale quito nervioso, le quito urogenital, linfático y endocrino. Entonces sabemos que, mira que desde acá está la vesícula biliar, pero no nos interesa ahorita la vesícula biliar. Recordando, a ver, se los voy a anotar para que no haya lío. Entonces, hablamos de hígado. Entonces dijimos que tiene un lóbulo de izquierdo. Vamos a empezar por izquierdo. Pero el izquierdo híjole, ni siquiera lo escribí bien. Izquierdo. Y el izquierdo se subdivide en lateral y medial. Luego por aquí tenemos el derecho, que igual se subdivide en medial y lateral. Luego aquí tenemos el cuadrado. Pues precisamente es entre el cuadrado y el medial derecho que se encuentra la vesícula biliar en el perro. Y además aquí tenemos el caudado. Cuadrado. Caudado. Es el cuadrado, es el caudado. Caudado. Que ese se subdivide en un proceso papilar y uno caudado. No, son independientes, ¿sí? De hecho, el caudado es más dorsal, ¿sí? Entonces, repito, aquí por eso los puse así, les voy a poner una flechita así. Entre el lóbulo cuadrado y el medial derecho se encuentra la vesícula biliar, vamos a ponerla en verde. Ahí está la vesícula biliar entre el cuadrado y el medial derecho. Pero entonces, ¿cuántos lóbulos tiene el hígado? Va a depender la especie, pero podemos decir que en el caso del perruchín es más complejo. Repito, se divide en un izquierdo, que se subdivide en lateral y medial. Al igual que el derecho, se subdivide en medial y lateral. Entre ellos está el cuadrado y el caudado, que se encuentra más caudodorsal, por eso se llama caudado, y ese se subdivide en papilar y caudado, ¿sí? Y entre el cuadrado y el medial se encuentra la vesícula biliar en el perruchín. Entonces ahora sí vamos a ver lo del vaso. Voy a quitar esto que no nos sirve. El higadito vamos a quitarlo. Que se vaya con el chef para que lo haga encebollado. Ahí está el diafragma que está craneal. Vamos a quitarlo. ¿No les ha pasado que cuando quieren las cosas no aparecen? Y cuando no las quieren, bien que aparecen luego. Me está pasando ahorita esto con el vaso. Y si no, bueno, para no darle tantas vueltas al asunto, deja saco a Rocinante. Él nunca me falla. O sea, el hígado, el vaso va a estar siempre en todos los animales del lado izquierdo. Ahí está. Está spleen, aquí está. Pero vamos a verlo. A ver, Rocinante, pórtate bien quieto. Aquí está donde dice spleen. Ahí está. Entonces, como no me puedo acercar tanto, aquí tenemos el pulmón izquierdo. Caudal a él, pero ya estamos hablando de la región abdominal. Ahí tenemos el vaso ese que dice spleen. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, hace rato, ¿quién me dijo que estaba dorsal al estómago? ¿Quién me dijo?
O ve, creo que tú habías dicho, ¿no ves? Pues ahí está. Está dorsal, pero del lado izquierdo. Y lo pudiéramos encontrar precisamente en la región hipocondríaca izquierda. ¿Sí? Muy bien. Y así pues le estamos avanzando un montón. Entonces hace rato ya ustedes me ayudaron, las aves de su estómago se divide en dos. Uno es la porción química propiamente porque va a tener verdaderamente una secreción enzimática. ¿Cuál es esa secreción enzimática que va a tener el ave en el proventrículo? ¿Cuál es la secreción enzimática que va a tener el ave en el proventrículo? Y no está difícil, hace rato lo platicamos. El pepsinógeno, sí. Es lo mismo que un estómago de un mamífero, nada más que aquí está dividido. Y especialmente en aquellas aves que son granívoras, porque pues hay aves que se alimentan de semillas, hay aves que se alimentan de proteína, de peces, de carne de mamíferos, por ejemplo. Y en su caso, su molleja no está tan desarrollada, porque precisamente la función que quien va a desarrollar preponderantemente más importante va a ser el proventrículo. ¿Y dónde se encuentra el proventrículo? Caudal, el esófago y la molleja, pues todavía más caudal al proventrículo, ¿sí? Y el buche en el esófago, muy bien, perfecto. Igual que en este caso, pues los mamíferos, va a tener un soporte y en este caso van a ser los mesenterios, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosa? Pues el intestino ya sabemos que se divide en duodeno, yeyuno e ilion, pero a ver, me voy a detener aquí porque vienen muchas preguntas. ¿Dónde se encuentran las placas de Peyer? ¿Dónde? En el ilion. ¿Y qué son las placas de Peyer? ¿Qué son? No, ¿para qué sirven? ¿Qué son? ¿Es un agregado de qué? ¿De qué tipo de células? Es un agregado de células del sistema inmune que se encuentran dispersas de manera difusa y que carecen de cápsula. ¿Y para qué sirven ahora sí? ¿Para qué? Exactamente, para evitar que se desarrollen procesos infecciosos en el lumen intestinal. Por eso es que se encuentran en la superficie de la mucosa, ¿sí? Abusados. ¿Qué son las células de Paneth? Son células de defensa. ¿Y qué van a hacer? Pues precisamente fagocitar todo aquello que se comporte como un antígeno, ¿sí? Las células de Paneth están correlacionadas con las criptas de Lieberkühn, ¿sí o no? Sí. ¿Y dónde encontramos las criptas de Lieberkühn? ¿En la lámina basal o en la lámina propia? La lámina propia, ¿sí? Pónganse abusados, ¿eh? Muy bien. De esto ya platicamos un poquito ahora del intestino grueso. Va desde el ciego y termina en el recto. ¿Cuál es la parte final del aparato digestivo? Ah, no. Fíjense cómo les cambio la pregunta. Una cosa es, ¿cuál es la parte final del intestino grueso y el recto? ¿Cuál es la parte final del aparato digestivo? El ano. ¿Cuántos esfínteres anales hay? 2. ¿Cuáles son? El externo y el interno. Muy bien. Y bueno, dependiendo de la especie de que hablemos, pues hablaremos de la complejidad de su estructura. Por ejemplo, dice que puede haber saculaciones o flexuras. A ver, díganme especies que tengan saculaciones en el ciego. Caballo, Especies, plural. conejo, Conejo, caballo, muy bien. ¿Cuáles flexuras tiene o cuántas flexuras tiene el ciego del caballo? ¿Cuáles? sal, sal, Flexura pélvica, diafragmática y external. Sí, y claro, también hay flexuras dorsales. ¿Cuál sería un ejemplo de las que dije de flexura dorsal? ¿External, diafragmática o pélvica? sepa,
external y pélvica. Y de ellas, ¿cuál es la más dorsal? Pues desde luego la pélvica, ¿sí? Entonces, dependiendo del animal en cuestión, pues es la complejidad del intestino. ¿Qué es el mesocolon? Exactamente. ¿Y de dónde proviene el mesocolon? Del mesenterio. Y su función es suspender, fijar, anclar al ciego. ¿De qué lado del abdomen del caballo encontramos el ciego? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿De ambos? Del derecho, Del derecho. ¿Y por qué no izquierdo? porque eso lo está. Porque ahí está en el estómago. Además, si quisiéramos encontrar un órgano de gran proporción, tendrá que ser rumiante, ¿no? Del hígado ya platicamos. Eh, ¿Cuáles son los tejidos que mantienen sujeto al hígado? Son el ligamento coronario triangular y falciforme, CF, CFT, ¿sí? Coronario falciforme triangular. Bien. La vesícula biliar está presente básicamente en todos los animales domésticos, a excepción de los equinos, ¿sí? Pero sigue teniendo el mismo conducto que es el colédoco, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esas estructuras que van a permitir o medían precisamente la salida de la vesícula biliar desde el conducto colédoco hacia el intestino? Y son dos. Ampollas, y no son las que te salen en las manos después de escribir tanto. Se llama ampolla mayor y ampolla menor, ¿sí? Es a través de de esas estructuras que desde luego tienen su propio esfínter y sus canales por las cuales va a salir de manera continua la secreción biliar, pero que en el caso de los caballos es constante, pero en el caso de los otros individuos se almacena en la vesícula biliar, ¿sí? Bien. Ya platicamos de esto. El páncreas, está hermoso hablar del páncreas, pero lo que nos interesa ahorita recordar, tiene dos funciones, exócrina y endócrina. ¿Cuál es la que nos interesa en anatomía digestiva? Exócrina, ¿sí? ¿Y qué va a producir el páncreas para contribuir a la degradación de las proteínas? ¿Pepsinógeno? Ácido, a ver. Lipasa pancreática, amilasa, a ver, sí. Una parte produce amilasa, otra lipasa, pero para las proteínas, ¿qué produce? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Procarboxipeptidasa. Entonces, si se dan cuenta, estos son otros ejemplos de simógenos, es decir, la forma inactiva de enzimas. Entonces, ¿qué va a detonar que se conviertan en su forma activa? Una endopeptidasa, es decir, es una enzima que va a activar péptidos internos en el intestino, pero tiene un nombre particular, se llama enteropeptidasa. ¿Qué quiere decir eso? Si ya te expliqué que una endopeptidasa es una enzima cuya función va a ser desdoblar proteínas para que sus péptidos queden libres. Entonces, la enteropeptidasa, ¿qué va a hacer? Bueno, es una enzima que se va a liberar dentro del intestino para favorecer que esas estructuras proteicas se degraden, para que sus péptidos queden libres. Y entonces, ¿qué se necesita para que actúe una reacción en cadena? Fíjate, aquí vamos a ponerle esa enteropeptidasa. Esa enteropeptidasa va a actuar sobre el tripsinógeno. El tripsinógeno se va a convertir en tripsina y ahí viene la reacción en cadena. La tripsina a su vez va a activar el quimiotripsinógeno para que se convierta en quimiotripsina y finalmente la quimiotripsina va a activar a la procarboxipeptidasa para que esa se convierta en carboxipeptidasa y juntas esas tres van a contribuir a la degradación de la proteína del alimento en cuestión. ¿Sí quedó claro? Exactamente, carboxipeptidasa. Nada más le quitas el pro, ¿sí? Muy bien. Ya platicamos de esto. Ya casi nos la chutamos. Aquí está, lo que les decía. Las regiones, por si me equivoqué o no las anotaron todas. 2 hipocondrios y el epigastrio. 2 flancos, el mesogastrio. Y la ingle, o la región inguinal, y es hipogastrio. No, pero que en un sentido estricto que fíjate que, o sea, si nos ponemos analíticos,
El epi, el meso y el hipogastrio. ¿Qué encontramos en el hipogastrio? Si nos vamos aquí al perruchín, a ver, vamos a ver al perruchín rapidísimo. Hipogastrio, hipo debajo, gastro, estómago, ¿no? ¿Qué encontramos en el es que lo quiero decir así. ¿Qué encontramos caudal al mesogastrio? Sabemos que el mesogastrio está aquí. A ver, deja saco ahora mi herramienta otra vez. Aquí está el mesogastrio o el estómago medio, si lo quieres ver así. Si le quieres decir, está bien, estómago medio. Entonces, ¿qué tenemos caudal al mesogastrio? La región pélvica, y la región pélvica está acá, ¿sí o no? Y las ingles pues están acá. O sea, si nos ponemos analíticos, no estábamos del todo mal por haber mencionado región pélvica, porque sí hay una región pélvica. Pero bueno, la literatura te va a decir que las regiones topográficas en las que habitualmente se divide el abdomen, pues son esas 9 que acabamos de mencionar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Eso lo mencionamos hace ratito. ¿De dónde proviene la irrigación? Sencillito, mira. Mesentérica craneal. Y de la mesentérica craneal se originan, esa te la voy a anotar así como una mnemotecnia ya para terminar. Ay, mosca fea. Guíe. ¿Cómo que guíe? Sí, mira, la arteria gástrica izquierda. Guíe, ¿cómo que te guíe? La arteria hepática y la arteria esplénica. Esas tres se derivan del tronco celíaco. Por eso la mnemotecnia guíe. ¿Sí? Nada más que fíjate bien, tienes que anotar primero la, la G, luego la I, una H intermedia y la E. Por eso la mnemotecnia guíe. Y bueno, ya después la mesentérica craneal y la mesentérica caudal. En el caso de la mesentérica craneal va a representar irrigación para la mayor parte del tracto intestinal, incluyendo al estómago, el intestino, hasta el colon. Y ya del colon hacia caudal participa la mesentérica caudal. Y ahora sí, para terminar, la inervación que recibe este aparato, pues es tanto simpática como parasimpática. Bien. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros?